Hola, en este vídeo vamos a introducir el trabajo de fascias en nuestras clases de Pilates. Te voy a hacer una introducción de los aspectos básicos. Soy Ramón Valls y estamos en Pilates para profesores. ¿Qué son las fascias? Es un tipo de tejido que se halla a lo largo de todo el cuerpo, viene desde las capas más exteriores hasta nivel microcelular y se halla recubriendo todos los vasos del cuerpo, los órganos, los huesos, los tendones, los ligamentos también son fascias, las aponeurosis. Es decir, todo nuestro cuerpo está recubierto de estos tejidos. Se le llama también matriz extracelular o tejido conectivo. Y para que tengas una imagen visual de cómo es, cuando vemos la carne en la carnicería, a veces tiene como unas películas, como un tejido blanquito. Esos son las fascias. O uno de los tipos de fascias, que es el más sencillo de ver. Si vaciásemos el cuerpo de una persona, quitásemos todo y solo dejásemos las fascias, veríamos un plan perfecto de cómo es el cuerpo de cada persona. Un claro ejemplo de las fascias es un símil, es compararlo con una naranja. Si nosotros empezamos a pelar la naranja, vamos viendo la capa más exterior y una vez que la abrimos tenemos los gajos y al quitar la piel de los gajos tenemos otras coberturas que mantienen el líquido. Nuestro cuerpo, desde el desarrollo embrionario, sucede lo mismo, ¿no? Nos desarrollamos por la teoría del doble saco, que es como se va formando todo el cuerpo a través de bolsas. Imagínate esto, son dos bolsas, ¿vale? Y se van generando dos bolsas y cada una de estas bolsas, ¿vale? Este envoltorio permite que haya movimiento entre las células, entre los grupos de células, entre los órganos, entre los músculos, entre las fibras, ¿vale? Y a la vez los nutre, les da soporte, tiene un montón de funciones que ahora veremos algunas de ellas. Si practicamos cualquier tipo de técnica, ya sea manipulativa del cuerpo, cualquier técnica de movimiento, va a generar cambios en nuestro cuerpo, ¿vale? Cuando nos dan un masaje, técnicas de osteopatía, cualquier técnica de movimiento, va a hacer que haya cambios en el estado de nuestras fascias. En la morfología y en la fisiología humana, los cuerpos de las personas son muy similares. En lo que realmente hay diferencias es en el estado del tejido facial de cada persona. Vamos a ver ahora las funciones de las fascias. Vamos a hablar solo de algunas de las que me parecen más interesantes y que tienen más transferencia, mayor conexión con nuestro trabajo en las clases de Pilates. En primer lugar, la fascia da soporte mecánico, es decir, que distribuye las fuerzas generadas por el movimiento y por la gravedad. Y al mismo tiempo mantienen la forma de los órganos y de los distintos componentes del cuerpo, como te he comentado ya antes. Otra de las funciones más interesantes es la función de la conexión, es decir, todo lo que sucede en una zona del cuerpo, ¿vale? A través de ondas se va a enviar a otras zonas del cuerpo, que es lo que se llama mucho en fisioterapia, en medicina, las compensaciones. Me dicen, voy a imaginar una compensación. ¿Qué ha sido? Que ha habido un suceso, ha habido algún tipo de impacto, de trauma en una zona y esto se ha transmitido a otros puntos del cuerpo. Entonces, todo lo que sucede a nivel local, lo que sucede en un punto, de una forma u otra, va a tener repercusión a nivel global, ¿vale? En lo que sería el sistema de tensegridad, que este es un término que en el curso de fascias profundizaremos más en él. ¿Por qué sucede? ¿Por qué se transmiten estos impactos? Bueno, lo primero, ¿qué son los impactos? Un impacto puede ser cargas repetitivas, por ejemplo, deportes muy repetitivos que generen cargas en el cuerpo. Puede ser un impacto literal, cicatrices que haya después de operaciones.
cualquier sobrecarga que haya en el cuerpo, situaciones estresantes, enfermedades, todo eso va a generar cambios en las fascias. Entonces, la transmisión de la información de un punto a otro se genera a través de unas ondas, y estas ondas es un sistema de protección del cuerpo y de absorber los impactos. Se le llama sistema de amortiguación o sistema tampón. Entonces, lo que busca este sistema es encontrar una homeostasis, es decir, un equilibrio en el cuerpo. ¿Y cómo lo hace? Imagínate que, por ejemplo, si hay un impacto en una rodilla, esa onda que genera en el cuerpo, en la parte de la onda que sube hacia arriba, ¿vale? Hay varias zonas en las cuales se compensan, ¿vale? Se estabilizan estas ondas, se amortiguan los impactos, como por ejemplo es en la cintura escapular y en el cuello. Por eso es tan típico que tengamos tensiones en toda la cintura escapular, en la zona cervical, porque están amortiguando los impactos que vienen de las zonas más bajas del cuerpo. Otro ejemplo sencillo es, por ejemplo, cuando es típico cuando hay una gastroenteritis, que después haya una lumbalgia. ¿Por qué? Porque el peritoneo es la fascia que envuelve todos los órganos y esta fascia va conectada con la zona lumbar. Entonces, cuando hay patologías en las vísceras, producen tensiones que nos pueden generar patologías. O incluso, yo conozco casos de personas, de mujeres, que han tenido, que les han hecho un corte en el día del parto, ¿cómo se llama ahora? Bueno, cuando te abren para el día del parto. Una cesárea, perdón. Después de una cesárea, eso genera una cicatriz muy grande y después al tiempo han tenido hernias discales o pinzamientos, porque esas cicatrices hay que tratarlas, hay que quitarles tensión, si no repercuten en el resto del cuerpo generando muchas tensiones. El entramado facial es el órgano sensorial mayor y más extenso que hay en el cuerpo, y dentro de esta fascia dentro de este órgano sensorial tenemos los propioceptores, que son los encargados de mandar señales dolorosas, se le llama la nociocepción. Los mecanorreceptores, por otro lado, nos transmiten información del espacio, de la posición y del movimiento del cuerpo. Y dentro de estos mecanorreceptores conocemos 4 tipos, que vamos a ver las características porque nos van a dar ideas de trabajos que podemos hacer en nuestras clases de pilates, nos van a dar una base. En primer lugar tenemos los receptores de Golgi, que responden a las contracciones activas en los rangos finales de las articulaciones, es decir, en el rango final de los movimientos. Cuando se distiende al máximo la articulación, responden activándose. Y por otro lado, en los movimientos involuntarios, protegen el cuerpo contrayendo el músculo y relajando el tendón para evitar que haya lesiones. El segundo tipo de receptor son los receptores de Pacini, que se caracterizan por la necesidad de estímulos diferentes. Es decir, se aburren de la repetición y la predictibilidad y reaccionan ante los cambios bruscos de presión, las vibraciones, los balanceos, los movimientos espásticos rápidos. Reaccionan en los 2 primeros segundos a partir de que se produce el estímulo y después ya vuelve a su potencial de acción basal, a su nivel básico. Para mantener estos receptores activos, los receptores de Pacini, es necesario que realicemos muchos esquemas de movimiento. Y estos esquemas se van a almacenar en nuestra memoria y de forma que nos será fácil recuperarlos en el futuro. En tercer lugar, tenemos los receptores de Ruffini, que reaccionan ante los cambios en los estímulos lentos. Y este tipo de receptores producen una activación del sistema nervioso parasimpático, produciendo estados de relajación en el cuerpo. Y por último, tenemos el grupo de terminaciones nerviosas libres,
que son un tipo de mecanorreceptores que nos permiten percibir los mínimos cambios de posición corporal y nos mandan señales para que nuestros movimientos sean lo más económicos y eficientes posible. Este tipo de receptores, los movimientos que son familiares y recurrentes, es decir, repetitivos, no se registran como nada nuevo, es decir, no generan su activación. Podemos llegar un poco a la conclusión de que todos los receptores, todos estos que hemos visto, con diferentes matices, cada uno de ellos, pero se pueden asociar con la necesidad de realizar movimientos variados para mantenerlos activos, ¿vale? Recordaros que estos receptores se hallaban en las fascias. Por lo tanto, quiero motivarte a que en tus clases de Pilates introduzcas el máximo posible de variantes de los ejercicios y que introduzcas otro tipo de técnicas que veas que pueden conectar bien con tus clases. Vamos a hablar ahora de los movimientos rebotados y de las fascias. Es un tema que ha tenido una evolución muy extrema. Durante los años 70 y 80 todo se hacía con movimientos rítmicos, rebotados. A partir de los 80 y los 90 se habló de la contracción muscular protectora, que es una contracción que aparece cuando hay una contracción rápida e intensa. Viene generada por los órganos tendinosos de Golgi y se creía que cuando hay un impacto se produce esa contracción, se activan estos órganos tendinosos y al volver a impactar, si se mantenía esa contracción, se producían roturas fibrilares. Pero eso se ha comprobado que no es así, porque una vez que se produce un impacto, aparece la contracción, pero es tan rápida que en el siguiente impacto es imposible superponer esa contracción. Es decir, en el segundo impacto ya el músculo está relajado. Entonces, esto se sabe ahora. Por lo tanto, en los 80 y 90, por esta razón, se dejó de hacer todo este tema de trabajos rebotados, pero en la actualidad, las últimas tendencias del fitness, todo lo que viene pues, de sitios que están bastante actualizados, vienen tendencias de Alemania, de Estados Unidos, podrás ver cómo se vuelven a introducir todo el tema de rebotes, de balanceos, buscando un poco más de impacto. ¿Por qué se hace este tipo de trabajos? Simplemente porque tanto introducirlos en los estiramientos como en el trabajo de tonificación genera adaptaciones imprescindibles para que haya una buena salud miofascial global. Piensa en un jugador de baloncesto, de voleibol, en un corredor. ¿Qué sucedería si no entrena los rebotes? Lógicamente, él no va a tener las adaptaciones necesarias para poder rendir en su deporte. Es decir, es necesario entrenar, es uno de los principios del entrenamiento, es la especificidad. Pues hay muchos deportes que se necesita eso. E incluso la vida diaria, para andar, es un rebote. Entonces también es interesante practicar este tipo de ejercicios. Las fascias tienen poder de almacenar energía para liberarla posteriormente. ¿Por qué? Porque todas las células tienen cierta cantidad de actina y todas las células van conectadas a la fascia mediante un sistema que es como un velcro. Y al haber algo de actina en la fascia y en todas las células, tienen cierta capacidad de contracción. Y por otro lado, también en la fascia hay otro tipo de células que tienen una capacidad de contracción muy significativa también. Se denominan los miofibroblastos y es un tipo de célula que es una combinación entre las células que hay en el músculo liso, es decir, las que hay en las vísceras,
y las células que hay en los fibroblastos, que son aquellas que aparecen en los tendones, en los ligamentos y en las aponeurosis, y en alguna zona más también. Y los miofibroblastos, son unas células con unas características muy sorprendentes. Te recomiendo que busques más información sobre este tipo de células porque te puede sorprender. Respecto a vamos a ver un par de ejemplos de cómo el tendón realmente tiene la capacidad de generar energía. Un ejemplo muy evidente es que se ha visto que los tendones de Aquiles de los corredores keniatas son más largos que el de los atletas de otras razas. Por lo tanto, al ser más largo, tienen mayor rebote elástico, lo cual les permite tener esos éxitos deportivos que suelen tener. Hay un estudio en el cual se medían las contracciones que se producían en los extensores del tobillo y en el tendón de Aquiles. Y se medían durante un movimiento rebotado. Y se comprobó cómo los extensores del tobillo, los músculos, prácticamente no aparecían contracciones concéntricas y excéntricas, sino que estos extensores se mantenían en un trabajo prácticamente en isométrico. Y donde realmente había cambios eran las estructuras fasciales, es decir, en el tendón de Aquiles es donde realmente había cambios de longitud mucho más importantes. Las fascias tienen que ser flexibles y resistentes, y para mantener estas cualidades hay que utilizarlas, es decir, el cuerpo es como un girasol, es decir, va en la dirección en la cual está recibiendo el estímulo. Y uno de los estímulos que necesita, como ya he comentado, es la variedad, que además, si vemos los principios de entrenamiento, la variedad es otro de los principios de cualquier entrenamiento. De nuevo, te motivo a que incluyas propulsiones, saltos, balanceos en tus clases, siempre teniendo en cuenta las características de los alumnos y sabiendo qué se puede hacer y qué no se puede con cada uno de ellos. Te voy a plantear una progresión de un ejercicio de la cantidad, de la infinidad de ejercicios que se pueden hacer para trabajar las fascias y los rebotes en las clases. El ejercicio se llama skipping y es una de las técnicas básicas del atletismo, pero introducirla en nuestras clases de pilates va a generar adaptaciones muy positivas en los alumnos. En primer lugar, les va a permitir reaccionar ante imprevistos de forma eficiente y sin que haya lesiones, como por ejemplo el tener que salir corriendo cuando se les escapa un autobús. Por otro lado, van a notar que sus extremidades inferiores están más fuertes y con mayor potencia para realizar las actividades de la vida cotidiana, como puede ser subir cuestas, escaleras, el andar rápido. Y por último, su cuerpo va a responder de forma mucho más eficiente ante cualquier tipo de actividad que implique carreras, cambios de dirección, saltos, etc. Vamos con el ejercicio. Vale, ahora vas a ver un ratito solo mis pies. Vale, el ejercicio, para introducir el skipping, podemos pedirles que hagan un movimiento de flexión y de extensión del tobillo. Podemos iniciarlo haciéndolo en el aire. Todo lo que hagamos con un pie, después lo hacemos con el otro. Después empezamos, en segundo lugar, a hacer ese mismo gesto, pero buscando impactar contra el suelo. Golpeo el suelo, es decir, que baje de forma activa. Pam, pam, es como un aplauso contra el suelo. En tercer lugar, desde aquí lo que hacemos es traccionar con la cabeza de los metatarsianos el suelo para que nuestros talones suban.
Tracciono y estoy activando la planta de mis pies. Después hacemos lo mismo, pero de forma rebotada. Dejamos que el talón caiga y antes de que toque el suelo, o cuando lo está rozando, propulso hacia arriba. ¿Vale? Que note la activación de la planta de mi pie. Y por último, desde aquí, vamos a hacer saltos, ¿vale? Y fíjate que por el aire, cuando el pie sube, vamos a buscar una flexión de los tobillos cuando está subiendo el cuerpo en el aire. Y al bajar vamos a buscar una bajada activa para que el pie golpee y nos propulse hacia arriba. Un poco este gesto. ¿Vale? Después podemos hacer variantes de alternar con los dos pies, desplazamiento por el espacio, escucha el sonido, ¿vale? Importante que si hacemos saltos con las dos piernas, que evitemos muchas veces cuando buscan la extensión del tobillo, los alumnos hacen una hiperextensión de la rodilla, ¿vale? En vez de mantener las piernas, los pies debajo de las rodillas, hacer este gesto, ¿vale? Y esa hiperextensión de la rodilla no es muy sana. Vale, vamos a continuar. Perdón, a ver si enfoca. Es importante que no abuses de este tipo de ejercicios, ya que generan cargas elevadas y podrías lesionar a tus alumnos. Importante también introducir los ejercicios de skipping de forma progresiva, que los alumnos tengan tiempo a adaptarse. Las clases de nivel alto, yo lo introduzco más de 3 o 4 ejercicios y cuando son 3 o 4 ejercicios ya con alumnos que llevan tiempo practicando este tipo de ejercicios, que llevan incluso años viniendo a las sesiones. Y cada vez que practiquemos un ejercicio de estos, dejaremos tiempos de descansos activos, donde por ejemplo podemos hacer ejercicios de movilidad articular, de propiocepción, etc. De propiocepción algo sencillo, que tampoco esté muy fatigado. En las clases de nivel medio, 1 o 2 ejercicios por sesión como máximo. Y en las de nivel bajo, un ejercicio o ninguno, porque en general yo en mis clases suelo incluir a las personas con más patologías, mujeres embarazadas, personas que buscan un ritmo más lento, las incluyo en estas clases de nivel bajo, y este tipo de ejercicios de impacto en general no se suelen poder hacer. También es interesante que introduzcas el tema de los rebotes con las extremidades superiores e incluso con trabajos del tronco. Te voy a explicar un detalle más del skipping, del efecto que se produce en el rebote. Imagínate que el pie, cuando buscamos esta activación, esta caída con el pie activo, es como una pelota que está inflada y cuando toca el suelo rebota y es como una catapulta que sale hacia adelante. Si la pelota está deshinchada, ¿qué sucede? Que al caer, plof, se queda abajo. Entonces nuestros pies es lo mismo. Si corremos con un pie que no está activo, es como que nos hundimos en el talón y generamos una carrera poco eficiente, incluso bastante lesiva. Por el contrario, si nuestro pie está activo, nos va a catapultar hacia adelante y vamos a tener una carrera mucho más eficiente. Y esto ha sido todo. En siguientes vídeos te mostraré muchas más variantes, muchos más trabajos que podemos realizar para trabajar nuestras fascias. Muchas gracias por estar ahí. Hasta luego.